Y la Asamblea Legislativa venezolana comenzó a debatir hoy el proyecto de ley para dar la amnistía a los presos políticos, entre ellos el más conocido es Leopoldo López, pero hay decenas de presos políticos más. Y esa es la noticia que ha llegado de último minuto, que dice, es del nuevodiario.com, Parlamento venezolano aprobó la ley de amnistía para opositores presos. Aprobado, anunció entre aplausos y gritos de libertad el presidente legislativo, el férreo antichavista Henry Ramos Alup, tras un encendido discurso. El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó este martes en primer debate una ley de amnistía para opositores presos con un rotundo rechazo al oficialismo que promete bloquear su ejecución. Aprobado, gritó el presidente, entre gritos de libertad, dijo el presidente legislativo. Y además dijo Ramos Alup que los chavistas, su gobierno está en agonía y van a salir del poder democráticamente. Bueno, es la última noticia entonces sobre la situación en Venezuela. Hoy día se debatió, hemos visto que ya se aprobó, estaban presentes algunas de las esposas de los dirigentes políticos presos, entre ellos Lilian Tintori, casada con Leopoldo López, y una activista por recuperar su libertad y la libertad de otros detenidos por el régimen chavista. Tenemos también la nota sobre la dimisión, la renuncia del ministro de Economía de Venezuela. No sé si la tenemos ahora o la ponemos más adelante. Sí, Luis Salas ya no será más el ministro de Economía de Venezuela, así lo anunció la noche de lunes el presidente Nicolás Maduro, que aunque no dio explicaciones, aseguró que Salas abandonará el cargo para cumplir otras actividades en los equipos económicos. Salas está enfrentando situaciones de carácter familiar, indicó Maduro, quien aprovechó para anunciar su sustituto, el empresario Miguel Pérez Arap, que hasta la fecha encabezaba la cartera de Industria y Comercio. Se espera que Pérez Abad se encargue de poner en marcha el llamado decreto de emergencia económica que anunció el gobierno a comienzos del año y que el Tribunal Supremo ratificó hace unos días, a pesar del pronunciamiento en contra de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Bueno, me comentabas que difícilmente este ministro renunciante iba a poder solucionar esta crisis por la tendencia ideológica que tiene o por sus ideas económicas. Para empezar, no era economista, ¿no? Luego entonces quedaban dudas sobre qué tanto entendía de economía. Pero en segundo lugar, él era de quienes creían que el impasse creado por una situación en la cual el Estado, digamos, controla la comercialización de bienes y servicios y controla precios y tipo de cambio, pero el sector privado es el que produce, y el sector privado produce para obtener ganancia, pero el Estado le fija precios que no le permiten obtener niveles de rentabilidad que justifiquen la inversión, llevó a este impasse, a la situación actual de desabastecimiento. Y algunos lo que creían era, bueno, hay que hacer un ajuste económico, hay que sincerar precios que reflejen su valor de mercado o que cuando menos se aproximen a su valor de mercado, incluyendo el precio de las divisas, o sea, el tipo de cambio. La otra posición era, no, hay que avanzar, en el proceso hay que radicalizarlo, darle un rol más importante al Estado y a organizaciones sociales en la producción, a expensas del sector privado, y esa era la posición del ministro saliente de Economía. El nuevo ministro de Economía es un empresario, lo cual en principio, dado el panorama que acabo de plantear, probablemente implique algún nivel de mejoría respecto a su predecesor. Lo que queda claro es que peor no podía ser. Ahora, en estos enfrentamientos constantes entre el Legislativo y el Ejecutivo se suma esta ley, me parece que falta una votación más, ley de amnistía. El chavismo ha dicho que no la va a ejecutar, incluso también los representantes en la Asamblea de minoría han dicho que ellos buscan una comisión de la verdad. El hecho es que una vez que se apruebe esa ley porque tienen mayoría, ¿quién va a abrir las puertas de las cárceles? Bueno, ahí el problema obvio es que el gobierno ha privado a la oposición de la mayoría de 2/3, con la cual virtualmente podía sacar adelante cualquier iniciativa, incluso con oposición del Ejecutivo. Luego entonces el Ejecutivo va a poder vetar decisiones del Congreso sin que el Congreso pueda tener la mayoría necesaria para insistir en ellas, o en su defecto va a poder decir que las decisiones del Congreso son inconstitucionales, y quien determina eso finalmente es un Tribunal Supremo de Justicia, en donde ya no solo hay mayoría oficialista, hay virtual unanimidad oficialista.
Sobre el fondo de la cuestión, no es blanco y negro, pero yo sí creo que son presos políticos, digamos. No es blanco y negro porque se les acusa de buscar una salida inconstitucional a la crisis política de Venezuela, y eso en mi opinión es cierto. La salida, como se le llamaba, implicaba forzar la partida del gobierno de Maduro sin mediar un referendo revocatorio o una elección presidencial. Eso no era constitucional. En segundo lugar, hubo violencia de opositores que generó muertes. La mayor parte de la violencia, todo parece indicar, y de las muertes las causan o militantes oficialistas o fuerzas del orden, pero también hubo muertes causadas por opositores. Lo que no se logra probar, en mi opinión, de hecho, en mi opinión no hay ninguna evidencia de que esa violencia de los opositores no sea una mera reacción espontánea a la violencia oficialista y haya sido, como alega el gobierno, algo ordenado por sus dirigentes, y específicamente por Leopoldo López. Yo no he visto ninguna evidencia que Leopoldo López haya invocado a la violencia en esa coyuntura particular. Y en segundo lugar, el propio fiscal que acusó a Leopoldo López ha tenido que huir del país diciendo que él hacía lo que el gobierno le exigía. O sea, no se respetaron las normas de debido proceso en los juicios a estos opositores en un país donde el Poder Judicial está controlado por el Ejecutivo. En Estados Unidos, un juez extendió el plazo a los denominados fondos buitres para que respondan sobre un pedido de la Argentina de cancelar una orden que impide el acceso de ese país al financiamiento internacional. La nueva gestión de centro-derecha de Mauricio Macri ha logrado significativos avances con los fondos de inversión de alto riesgo denominados holdouts para el pago de la deuda argentina, aunque los titulares de bonos no ven una rápida solución a corto plazo. Así lo manifestó Daniel Pollack, el abogado mediador entre ambas partes y quien tiene a cargo el caso de los fondos buitre. Esta intervención de Pollack respecto a las negociaciones llegó luego de que el juez de Nueva York, Tomás Griesa, le diera a los demandantes como plazo final el día 18 de febrero para responder a la moción argentina de cancelar una orden judicial que impide su acceso a los mercados de financiación y el pago de parte de su deuda reestructurada desde el año 2012. A diferencia de Cristina Fernández, su antecesora, Mauricio Macri, tiene una postura más mediadora respecto a este tema. La semana pasada presentó una propuesta para pagar $6.500 millones sobre un total de 9.000 millones a los fondos especulativos y otros acreedores para poner fin al multimillonario juicio, lo que fue duramente criticado por Axel Kicillof, exministro de Economía y Finanzas de Argentina, que lo consideró la estafa del siglo. La sentencia que impuso el juez Griesa en octubre del año pasado alcanza su totalidad $20.000 millones, donde 50% ya tienen pedido judicial. Una medida extrema ha sido tomada debido a la caída del precio del petróleo, reducir la producción para aumentar el precio del barril. Veamos el informe. Se trata del primer pacto en 15 años entre países miembros y no miembros del cartel OPEP. Arabia Saudí, Qatar, Venezuela y Rusia han acordado congelar la oferta de petróleo en los niveles de enero. A la cita no acudieron los representantes de Irán e Irak. Sin embargo, los 4 ministros de Energía y Petróleo reunidos en Doha esperan que otros grandes productores se sumen a la iniciativa del congelamiento, que según la posición venezolana, es para beneficio de la economía mundial y no solo para el de los países que producen crudo. El precio del petróleo ha caído 70% en un año y medio. El referencial NYMEX se cotizó hoy en $29.82 el barril, mientras que el ICE Brent a 33.85. Post-reunión, los medios de comunicación han estado pendientes de las reacciones de Irán, país que trata de recuperar el tiempo perdido por años, tras las sanciones que le obligaron a salir del mercado hasta enero de este año. Irán aún no ha dado visto bueno a este pacto. Bloomberg señala que esta cita en Doha no tiene rumbo si los 4 países involucrados han comenzado a hablar sin tomar en cuenta a Estados Unidos, quien es el tercer principal productor de petróleo a nivel mundial, y que en este caso la decisión de recortes no depende del gobierno, sino de empresas privadas. Una pausa y al volver. Regresan a París tras la tragedia.